Saludos, gente. Hoy estamos desde Cafiato. Esto es en Río Piedras, entre Río Piedras a Torrey. Y me traje al profesor Edwin Meléndez, que realmente no vive en Puerto Rico. Él es puertorriqueño, pero se fue para New York. Y es profesor allá en Hunter College, en una de las universidades de la ciudad de Nueva York. Y donde hay un centro de estudios para temas de Puerto Rico. Y esto es Bota Latino. Bota Latino es un podcast que hacemos, profe. Hacemos a través de mi Facebook y de mis redes sociales. Mi Instagram TV, Twitter, obviamente mi Facebook, como le mencioné, YouTube y demás. Y lo hacemos bajo la perspectiva de que aquí queremos dirigirnos a temas de la diáspora puertorriqueña y que sean temas Claro. para la comunidad latinoamericana. Porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que es normal, todos nos dividimos. O sea, aquí en Puerto Rico, donde estamos, ahora mismo en Río Piedra, pues hay gente que se considera Santurce, hay gente que se considera Río Piedra, hay gente que se considera capitalino, hay gente que no es de aquí. Y las divisiones regionales son normales. Lo que a mí me preocupa un montón es que nosotros los puertorriqueños como que no nos sentimos, mira, ahí está gente, esto Alto Grande, son uno de nuestros auspiciadores, ya mismo metemos, es que honestamente se nos acabaron las botellas, le metimos muy duro, así que, pero profe, antes de continuar, nosotros los puertorriqueños para mí tenemos una situación de que no entendemos cuán dominicano ya es Nueva York, cuán mexicano es Chicago, y que tenemos que unirnos, porque si Raúl Grijalva no nos da la mano Claro. en la Comisión de Recursos Naturales, si los hispanos cubanos, hermanos cubanos en la Florida no nos dan la mano, si Marco Rubio no nos da la mano, pues tenemos problemas. O sea, nosotros también tenemos no solo que pedir que nos den la mano, sino nosotros unirnos a las causas de los otros latinoamericanos. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Los puertorriqueños no nos sentimos latinoamericanos del todo? Bueno, mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La realidad es que nosotros en la diáspora vivimos esto de día a día, porque nosotros vivimos en comunidades que están integradas. Y esta colaboración, fraternidad, conflicto y hacer comunidad es una cosa diaria para nosotros. Nosotros hemos aprendido en Nueva York y en todas las ciudades que realmente para tú tener una presencia de influir en las ciudades, tú tienes que tener estas alianzas. Y siempre hay un conflicto, ¿verdad? Porque en algunos sitios somos menos, en otros sitios somos más. Por ejemplo, tú vas a la Florida y nosotros ahora somos el segundo grupo, pero por muchos años éramos tercero y cuarto. ¿Somos el segundo o ya le pasamos a los cubanos? No, todavía. Los cubanos son la fuerza dominante, tanto en número como también en poder económico y poder político, ¿verdad? Yeah. Pero la comunidad puertorriqueña está creciendo rápidamente, los negocios están creciendo rápidamente y en 10 años, como nosotros tenemos una tasa de reproducción más rápida que la de ellos, ¿verdad? Ellos tienen una población más envejeciente, nosotros vamos a ser la mayoría en ese estado. Nosotros, la ciudad de Nueva York, todavía somos la mayoría. Todavía, a pesar de que los dominicanos ya eran más que los puertorriqueños. No. Tienen más niños en las escuelas, ¿verdad? Pero nosotros en el estado de Nueva York todavía somos la mayoría, pero eso va a cambiar. Eso tiene que ver con nosotros nos estamos regando a través de todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces estamos creciendo en todos los Estados Unidos, pero estamos más dispersos que antes, con la excepción de la Florida, donde estamos más concentrados. Y esas son las dinámicas que nosotros tratamos de entender. O sea, cuando yo escuché que había puertorriqueños, considerable un número de puertorriqueños en Georgia, South Carolina, uno se queda como que esto no es Connecticut, esto no es New Jersey, esto no es Illinois, esto es ya el Deep South, como le llaman en Estados Unidos. Ahí tenemos cuánta presencia realmente. Bueno, está creciendo la presencia, pero una de las cosas que nosotros estudiamos fue que donde quiera que hay bases militares, los puertorriqueños se riegan y crean comunidades alrededor de las bases militares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tasa de participación en el ejército, ¿verdad? Las tres ramas del ejército, muy alta. Entonces los puertorriqueños van, aprecian el área y después dicen, no, yo me voy a regresar ahí. Y tienen familia, tienen amigos. Es decir, que hay esos fenómenos, ¿verdad?, que se relacionan al mercado de empleo. Gracias, Mariana. Muchas gracias. El mercado de empleo, pues, es un mercado, básicamente la migración puertorriqueña responde a esa dinámica de empleo. Tres razones por las cuales los puertorriqueños se van. Primera, empleo. Segundo, empleo. Y tercer, empleo. No hay duda. Entonces, eso lleva a que la gente se disperse. ¿Por qué? Porque en North Carolina quieren ingenieros. Acuérdate que la NASA llevó una comunidad de ya cientos de miles de puertorriqueños a la costa en la Florida, alrededor del complejo espacial de NASA. Y ahí llevaban ingenieros, llevaban profesionales. Es decir, que eso es lo que determina la dinámica. Dónde están creándose los trabajos y qué conexiones tienen a los mercados de trabajo nuestros. A Mayagüez vienen a reclutar de todas partes del sur, porque saben la calidad que tenemos, ¿ves?
O sea que hay suficiente, tener una llamada del profe por si acaso, gente, nada de malo en eso. Así que puede contestarle en confianza. Sí, no. Nosotros estamos tratando de tener un espacio para comprender quiénes son los puertorriqueños que se han ido, por qué se han ido y cómo lograremos, y esto es una de las preguntas que obviamente tengo y que creo que es importante plantearnos. Los puertorriqueños que se fueron en la primera oleada a Nueva York hablaban de regresar a Puerto Rico. Sí. ¿Estos puertorriqueños que se están yendo ahora piensan igualmente en regresar o esta oleada de puertorriqueños ya la ve a Estados Unidos, a los estados, como su hogar? Mira, siempre hay un regreso a la isla. Vamos a ponerlo en proporción. El año 77, que fue el año antes de María normal, ¿verdad? Entre comillas, se fueron más de 90,000 puertorriqueños de la isla, pero regresaron 20,000. Ya. El balance neto fueron 77,000. Ese patrón ha estado prevaleciendo por una década. Es decir, que siempre va a haber gente que regresa. Pero en los años, digamos, hasta los 80, los 90, era la gente de la primera generación que se iba, que tenía la ilusión de retirarse en Puerto Rico. Ahora es al revés. Ahora los puertorriqueños se van detrás de los nietos y la familia que se le ha ido. Yeah. Es decir, que ahora esa ecuación de que la gente venía retirada a Puerto Rico, ya eso no prevalece, ¿ves? O sea que probablemente tengamos también una emigración de personas de la tercera edad, incluso yéndose detrás de los nietos. O sea, los abuelos... Ya se han ido. Mucho. Se están yendo, sí. Ok, eso significa las proyecciones de ustedes de nuevo, estamos hablando con el hombre que dirige el Centro de Estudios de Temas de Puerto Rico en Nueva York, y yo quiero saber, los estudios de ustedes muestran cuál tendencia, que vamos a vaciar la isla aún más de lo que hemos tenido en proyecciones anteriores. Bueno, mira, como estaba tratando de explicar, el problema de la migración está totalmente relacionado a la creación de empleo. En la medida en que la economía de Puerto Rico continúa bajando, ¿verdad? En esa misma medida, más gente va a salir a buscar trabajo. Y mientras no resolvamos el problema crónico de la creación de empleo, de la creación de negocios, de la creación de oportunidades económicas, esta tendencia va a continuar. Tú vas a seguir entrenando muchachos profesionales en las universidades y después no encuentran trabajo, ¿verdad? O sea que la tendencia es migratoria y por tanto el efecto que tiene en nuestras escuelas, que tiene en los recursos del gobierno, la colección el recaudo de fondos del gobierno, todo se va a afectar. Y eso lleva al cierre de las escuelas, y tiene otros problemas crónicos. Y vamos a hablar de eso porque ustedes hicieron un informe reciente sobre el tema del cierre de escuelas y la forma arbitraria que se hizo y las políticas públicas que no se siguieron. Pero antes de ir a eso, me gustaría saber lo siguiente, porque se habla mucho de que los puertorriqueños en la Florida tenemos una cantidad enorme de poder político. Sí. Y eso es verdad. Pero hay otros estados donde las poblaciones puertorriqueñas, como Pensilvania, por ejemplo, ya en Ohio también incluso, o sea, hay otros estados que son purple states, swing states, estados en Estados Unidos que pueden decidir la elección de los Estados Unidos. Por ejemplo, obviamente la Florida todo el mundo habla porque tiene 29 votos del colegio electoral, pero Pensilvania tiene 20. Sí. Ohio tiene 20 o 18, depende, ¿verdad?, básicamente de la población en el momento específico. Pero estamos hablando de estados que ciertamente deciden la elección porque son los más swing states, los estados que pueden ir republicano o demócrata. ¿Por qué no hemos hecho el mismo targeting, el mismo esfuerzo? Porque obviamente hay 1.08 millones de puertorriqueños probablemente en la Florida, pero hay 400 y pico de mil, casi 500,000 ya puertorriqueños en Pensilvania. Eso es muy cierto. Y la realidad es que en esos son los dos estados más que los puertorriqueños tienen cierta influencia en el proceso electoral presidencial y local. Lo que pasa es que los patrones políticos, ¿verdad?, de esta nueva población en la Florida son bastante mixtos. Tú no puedes predecir que van a irse para republicanos o demócratas a menos que no vea los candidatos que están corriendo, los issues que se están discutiendo, y eso es importante entenderlo. En ambos casos, tanto en Pensilvania como en la Florida, el voto puertorriqueño está más dividido entre demócratas y republicanos, que no era cierto en los estados más al este, ¿verdad? Profe, ¿eso es bueno o malo? Le pregunto esto porque hay una de las cosas que nosotros puertorriqueños, como que mucha gente tomó a mal, como que wow, los puertorriqueños votaron por un candidato, votaron en su mayoría por Bill Nelson, pero Rick Scott salió muy bien demostrando que un republicano que haga el trabajo puede lograr el voto puertorriqueño. ¿Eso es una realidad o el puertorriqueño todavía tiene una tendencia 7-3 a favor de los demócratas, o ya eso, un buen trabajo se puede ir hasta 5-5? Bueno, mira, eso es complejo, porque digamos,
el voto puertorriqueño se dividió en una forma distinta a los candidatos senatoriales y candidatos congresionales, en una forma distinta al voto presidencial. En el voto presidencial dominó la aversión que tenía la comunidad puertorriqueña hacia Donald Trump. Vamos a decir que la candidata Clinton tenía 50% del voto, pero 80% de los puertorriqueños votaron por la Clinton. Quiere decir que hubo un movimiento hacia Donald Trump contra Donald Trump que no se podía capturar en las otras elecciones de Rick Scott versus Nelson o de las otras elecciones locales, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los candidatos y los issues que ellos demandan tienen mucho que ver. Ahora mismo, el mejor senador puertorriqueño de los Estados Unidos es Rick Scott. Viene aquí, le da atención a las cosas porque nosotros hacemos actividades allí y él envía a su gente. Él le está dando tremenda atención al caso de Puerto Rico. Está criticando al presidente. Todos pensamos que eventualmente va a correr para presidente. Y Rick Scott, si logra el voto puertorriqueño en la Florida, está súper adelante para correr para la presidencia eventualmente. Ahí ya tú ves que la campaña de un republicano dividió el voto puertorriqueño. Mientras que en la presidencial se fue hacia el lado del candidato demócrata. Es decir, que importa quiénes son los candidatos, que importan las relaciones con la comunidad puertorriqueña. La pregunta inicial que me hiciste, ¿eso es bueno? Eso es fantástico. Eso es fantástico porque desde el punto de vista de influenciar la política pública americana, influenciar el Congreso y la Casa Blanca, tú tienes que tener gente en los dos lados para poder tener la influencia. Lo que pasa es que tiene que ir con una agenda. Esa es mi próxima pregunta. Tiene que ir con una agenda. Precisamente mi próxima pregunta. ¿Responden esos electores puertorriqueños a algún líder en específico? ¿Hay alguien que puede decir? Porque hubo un momento donde César Chávez y los grupos mexicanos tenían a un líder claro de este es mi gallo y lo que él me diga lo vamos a hacer. Los grupos puertorriqueños en Nueva York tuvieron en diferentes, porque no quiero ser injusto diciendo nombres, pero ciertamente hubo un momento en los 70 donde había unos candidatos puertorriqueños que lograban unificar a los puertorriqueños detrás. Los cubanos tienen a Marco Rubio. Marco Rubio es el gallo de los cubanos. O sea, este es mi gallo, yo apuesto a ese gallo. Sí. Los puertorriqueños tenemos a alguien porque recientemente el gobernador le dijo al presidente de Estados Unidos, yo voy a conseguir votos aquí, el que le dé la espalda a Puerto Rico, vamos nosotros a lograr. Y no, o sea, no pareció eso. ¿Hay alguien que logre que el puertorriqueño diga, lo que él me diga yo voy a hacer porque le conviene a mi país, le conviene a mis puertorriqueños, republicano o demócrata? Bueno, mira, yo te voy a decir que la delegación congresional puertorriqueña siempre ha tenido ese rol de liderato. Lo que sucede es que ellos están más unidos, digamos, Serrano se está retirando, pero Nidia Velázquez, Luis Gutiérrez, que se retiró del Congreso, ahora está Darren Soto, y los amigos nuestros, ¿verdad?, que son electos en distritos puertorriqueños a través de los Estados Unidos. Le pregunté esto porque quería saber, ¿Alexandria Ocasio-Cortez va a ser esa figura? ¿Va a ser la figura que Puerto Rico vea como su gallita? Iba a ese punto, me alegro que la mencionaras a ella. Esa delegación congresional nuestra es compleja en la cuestión política, se unen en unos asuntos y se dividen en otros asuntos. Coge las propuestas de Ocasio-Cortez. Pues, mientras Nancy Pelosi diga que el Pacto Verde no es la plataforma demócrata, yo te aseguro a ti que el establecimiento, ¿verdad?, el liderato demócrata puertorriqueño en el Congreso y otros lados va a seguir la línea del partido porque eso es la forma que se opera. Pero vamos a venir al tema del estatus de Puerto Rico y el apoyo. Para entender la política nuestra en los Estados Unidos, tú tienes que dividir esta cuestión. Yo te voy a decir que para efectos de apoyo a Puerto Rico, sí, estamos todos de acuerdo en la paridad del Medicaid, nos tienen que dar los chavos del PAN, bajo la ideología, el concepto de que nosotros somos americanos ciudadanos y tenemos los mismos derechos a otros ciudadanos. Eso lo pueden decir los que están a favor del Estado Libre Asociado o de la estadidad, y no hay problema divisivo. En la medida en que tú insertas el hecho específico del estatus en una forma u otra, ese bloque se divide. Es decir, dame el dinero de la Stratford Act. Pues mira, ahí hay una racionalidad. ¿Por qué? Porque ese es el seguro nacional contra el desastre. Y eso todos estados y territorios tienen derecho. ¿Por qué tú le vas a negar a Puerto Rico
los beneficios de ese seguro nacional contra desastres. Quiera los tú o no, nosotros somos parte de los Estados Unidos y ese es el seguro nacional. Pues ¿por qué no tenemos los mismos derechos que otros? Ahí te da una racionalidad que trasciende otras cuestiones. Ahora, si tú vas y dices, me tienes que dar paridad en estas cuestiones porque nosotros vamos a hacer de esta forma de Estado, vamos a hacer de esta otra forma de Estado, se dividió ese bloque, ¿ves? Entonces, esa complejidad hay que tenerla clara porque esa unidad es transaccional en el sentido de que depende del hecho que tú quieras. Una vez tú empiezas a traer cuestiones partidistas, sea República Demócrata, porque fíjate, acuérdate, Ricardo Rosselló está en el Partido Demócrata. Obviamente, para aquellos que no siguen, ¿verdad?, el tema, la ley federal que da alivio de FEMA, Stafford Act, había una controversia de si a Puerto Rico le iban a aplicar y le iban a dejar incluso mejorar la condición en la que estábamos. Y eso es un cuestionamiento, un planteamiento bien importante, porque Puerto Rico decía, es que yo no tengo ni 10 pesos para aportar mi parte, porque los estados, cuando ocurre un evento catastrófico, los estados tienen que aportar un 10% de lo que le cuesta a FEMA, por ejemplo, el recogido de escombros. Puerto Rico dijo, yo no tengo ni el 10%. Y además después de eso, Puerto Rico decía, es que yo necesito build back better. O sea, en Puerto Rico yo necesito que me dejen que los chavos poder usarlo de forma tal de que yo reconstruya mejor la infraestructura. Y eso, o sea, los estados no podían hacerlo, había que dejar las cosas como estaban. Pues ahora se hizo una enmienda para Puerto Rico, en síntesis, donde se permite usar los fondos para mejorar. Por ejemplo, si antes la luz se caía porque el cable se cayó, pues ahora podemos soterrarlo. Y hay fondos para eso. Eso es importante porque hay un debate de hasta dónde vamos a ayudar a Puerto Rico y que Puerto Rico tenga skin in the game, que Puerto Rico no diga, pues yo gasto por ahí para abajo porque esto me lo pagan los federales. Bueno, pues hasta dónde te voy a soltar por ahí los chavos y tú metes el billete. Y para los que no son puertorriqueños o no saben de Puerto Rico, chavos para nosotros es dinero. Puerto Rico coge el dinero y lo sigue gastando por ahí para abajo porque, por si acaso, lo que ustedes vieron hace justo unos segundos fue que se fue la luz. Así que se fue el sistema, se cayó el sistema energético de aquí en la zona de esto es Río Piedras y Atorrey, gente. Así que, tú sabes. Y todavía estamos viviendo esto y parte de lo que estaba diciendo era que el dinero de Stafford se pudiera usar, los dineros de FEMA que llegaran a Puerto Rico se pudieran usar para robustecer el sistema eléctrico y no meramente ponerlo como estaba, porque como estaba era bastante decrépito. Ahora, regresando entonces al tema, no hay un mensaje entonces ahora mismo en Puerto Rico que yo pueda decir, y digo esto porque me preocupa honestamente, el que yo no veo que logremos, no vamos a lograr mucho si llevamos 10 mensajes distintos. Sí. Y ahora mismo estamos llevando 10 mensajes distintos, que si Puerto Rico necesita paridad en Medicaid, que si necesita paridad, todas esas cosas, que si necesitamos más fondos del Seguro Social Suplementario, que nos aplique, que si no nos aplica, el tema del estatus. Mientras tanto, hay una plétora de cosas que no estamos tocando. Y entonces yo me pregunta es, ¿podemos llevar un issue y tratar de ser successful, tratar de tener éxito, republicanos y demócratas, en un asunto al menos? Bueno, mira, ahí tú estás tocando un punto de estrategia que es clave. Es decir, mientras tú amplías esa agenda de cabildeo puertorriqueño en los Estados Unidos, esa agenda va a ser más, va a reducir más la gente que se une a la agenda. Y esto parece contradictorio. Es como decir, si tú tienes una olla grande y tú sigues echando los condimentos, va a salir un mejor guiso. Bueno, sí y no. Depende de lo que tú quieras sacar de ahí. El punto es el siguiente. Mientras tú busques cosas unitarias, para mí las cosas unitarias del momento es que hay ciudadanos puertorriqueños, ciudadanos de Estados americanos que están en Puerto Rico, que están siendo negados unos beneficios que tienen otros ciudadanos. Eso es una ideología que une mucha gente porque ¿por qué vamos a ser ciudadanos de segunda clase? Por el hecho de que estamos aquí en la isla. Ahora, la solución a eso, cuando tú dices, oh, bueno, la solución a eso es tal o tal, ahí ya tú entras a dividir, divides el grupo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú coges esa mantra de vamos a buscar los casos unitarios, pues ¿qué es unitario aquí? Mira, se acabó el PAN, ¿por qué tenemos que estar renovando? Eso debe ser permanente, pero por ahora dame la ayuda. Para los que no son puertorriqueños o son de la diáspora, los food stamps, en Puerto Rico le llamamos el PAN, que es Plan de Asistencia Nutricional. Y profesor, la verdad es que ni eso estamos detrás, porque hay un proyecto en el Senado que nos da los fondos y Rick Scott está empujando el proyecto, pero a la misma vez en la Cámara dicen, pero es que no solo Puerto Rico necesita el PAN o los food stamps, Puerto Rico necesita más que eso. Pero esa es la dinámica política congresional.
Aquí lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, es que por muchos años los gobiernos y los partidos políticos puertorriqueños han cabildeado el Congreso desde la perspectiva isleña, vamos a decir, y esa perspectiva no siempre es correcta. Por ejemplo, una vez tú eliminas las 936, los chances de que el gobierno, de que el Congreso va a pasar una versión, como tú la quieras llamar, que se parezca a las 936 son bien mínimos, no hay coalición para eso. La perdiste y ahora es otra cosa. Coge la legislación de cambio de los taxes que pasó Trump, ¿verdad? La reforma tributaria. Bueno, Puerto Rico era una cosa que no estaba ni en la discusión, ¿verdad? Si tú y nos afectaba totalmente. Nos afecta totalmente, pero si tú vas a gastar tus esfuerzos de cabildeo en que haga una dirección y vas a tener 4 o 5 posiciones, porque no eran 2 ni 3, eran 4 y 5 gente diciendo cosas distintas. Profesor, porque hay que explicarlo porque no todo el mundo sigue. Yo sé que usted y yo lo seguimos el tema y esto nos apasiona. Jennifer González, que es la comisionada residente, la congresista puertorriqueña, tenía una posición. El gobernador tenía otra posición. La delegación legislativa, correcto, que son del mismo partido, la delegación puertorriqueña a la legislatura tenía otra posición. Entonces, los partidos de oposición tenían otra posición también. Entonces, llegó el punto en que Estados Unidos aprobaron lo que le dio la gana a ellos y a Puerto Rico se lo llevaron enredado. Los pocos chances que tú tenías de que aprobaran algo que fuera a beneficiar a Puerto Rico, ¿verdad? Se diluyeron con un esfuerzo dividido. La cuestión era que no estábamos de acuerdo cuál era la plataforma. Por mi parte, ¿verdad? Nosotros organizamos conferencias, traemos distintos ponentes para que informen al público. Nosotros no somos partidistas, traemos todos los puntos de vista, pero cuando después los activistas políticos dicen vamos a ver cuál es la línea de cabildeo con respecto a esta reforma, cómo entra Puerto Rico aquí para unificar la diáspora en un mensaje, pues no es posible, ¿verdad? No es posible porque... Entonces, no hay ahora mismo un issue o un asunto o un líder que podamos decir que cuando ese líder diga, levante el dedo y diga, por aquí vamos, nadie va a seguirlo. La época del caudillismo terminó. Eso no va a suceder ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, en mi opinión, de los puertorriqueños en la diáspora. Pero hay el liderato congresional por la oposición que ocupan, siempre tiene una influencia mayor en la forma en que se estructura la respuesta de la diáspora. Eso no hay que negarlo. Y ahora tienes a Darren Soto, que se acaba de hacer una legislación a favor de la estadidad, pero tienes también a otros ¿verdad? en la rama más izquierda del Partido Demócrata. Todo esto del Partido Demócrata. Creo que el único republicano que teníamos, que era Labrador, pues... Sí, se fue para el Estado y perdió en el Estado. Sí, y perdió para Idaho. Sí, o sea que esa cuestión de tratar de buscar consenso hay que hacerlo con menos temas. En vez de tener una olla grande, exacto, hay que buscar un tema más unitario y entonces enfocar todo el mundo en eso, ¿ves? Eso se logró, por ejemplo, para Promesa, el resultado de la efectividad de la diáspora. No nos puede gustar cuál fue el resultado, pero lo que nosotros estábamos empujando allá, ¿verdad? Toda la comunidad puertorriqueña, era simplemente el derecho a la reestructuración de la deuda. Claro. Claro. Nos metieron una junta, pero Puerto Rico, la diáspora sabía que si Puerto Rico no reestructura su deuda, es incapaz de continuar. O sea, de verdad, si Puerto Rico no tuviera una ley que pudiéramos, ahora mismo Puerto Rico lleva 3 años básicamente sin pagar la deuda. Y estamos en un proceso de reestructurarla. Y mientras continúe el tribunal, opera lo que llaman un stay, que los abogados comprenden el proceso de quiebras, cuando, al igual que usted, si se radica en quiebra, los acreedores se detienen en lo que el tribunal ve el caso y resuelve. Profesor, me preocupa lo siguiente, y ahí voy a obviamente lo que es su expertise y lo que usted está publicando recientemente. La emigración continúa y pareciera, y todavía no hemos empezado a repagar parte de la deuda que, aunque reestructurada, vamos a tener que pagar parte de ella, y honestamente, en mi opinión, la reestructuración fue bien mínima en comparación con lo que debió haber sido. Hubo una baja, o sea, nadie que nos esté viendo puede decirle a usted que no hubo una baja de la deuda sustancial. O sea, hubo un mínimo de una tercera parte de la deuda que se está reestructurando, e incluso la deuda del gobierno central hasta ahora aparenta ser que no se va a pagar o se va a pagar unas cantidades ínfimas. Pero sigue siendo una deuda monumental. Sí. Y pareciera que la inmigración continuará. Los números de usted, ¿quiénes son los puertorriqueños que se van y por qué? Bueno, mira, los puertorriqueños que se van son clases trabajadoras. Por si acaso puede coger croquetas, son de bacalao, son bien buenas. Y profesionales.
Es una composición que refleja toda la sociedad puertorriqueña, desde los pobres hasta los ricos, pero realmente el grueso de la población puertorriqueña es esta clase media, clase media baja, clase media, que ha terminado de estudiar o que tiene trabajo, 3 trabajos part-time y quiere buscar algo mejor. Esa es la población que se está yendo, que incluye un gran número de jóvenes y familias jóvenes que tienen niños y que van a procrear más niños. Ahora mismo la tasa de reproducción nuestra es menos de 2, quiere decir que cada mujer va a reemplazar menos de ella y su parejo, ¿verdad? Estadísticamente. Sí. Es decir, que la población puertorriqueña va a continuar, los niños van a continuar achicándose, mientras que los envejecientes están continuando expandiéndose, ¿ves? La clase trabajadora tiene una carga mayor. Esa tendencia no va a parar hasta que no haya empleo para esa gente que se está yendo. Y no hay empleo porque estamos en un espiral descendiente. Mira, después de que todo está hecho y dicho, con la inyección que se proyecta, porque es todo teórico hasta ahora, no ha llegado los chavos de la recuperación económica. Después de todo eso, las mejores proyecciones de la Junta dicen que en 5 años vamos a estar con crecimiento negativo del Producto Bruto. Yeah. Es decir, que después de una década de esfuerzo de la Junta de Oversight Board, lo que nos prometen, la promesa que nos han hecho es que vamos a estar en una recesión continua. Esa es la promesa que tenemos ahora mismo hasta los años 40 y 50. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Por eso, y que las proyecciones de población es que vamos a seguir bajando, ya estamos casi en 3 millones, vamos a seguir bajando a 2 y pico. O sea que ha sido más rápido de lo que se había dicho, porque originalmente se había dicho que para el 2050 íbamos a llegar a 2.5 millones de habitantes. Pero como que se ha acelerado la cosa. Se ha acelerado por el impacto del huracán. El impacto del huracán duplicó la cantidad de personas que se fueron. Entonces el problema es, mira cómo es esto. Si lo que determina el nivel económico en casi todas las economías tiene que ver, claro, con tu composición, manufactura, esto, lo otro, ¿verdad? Negocios, pero tiene que ver con el nivel de la población. Si no hay población, Puerto Rico todavía tiene casi una de cada 5 unidades de vivienda vacía. Ahora mismo tú estás reduciendo las escuelas de más de 1.500 a casi la mitad de eso. Ya. O sea, sí que vas a hacer que más casas estén vacías. Pero esto va a continuar. O sea, ¿qué tú vas a hacer con ese sector? La cosa es que yo no veo que hay una filosofía tipo Detroit, profesor, donde en Detroit dijeron, ¿sabes qué? Pues los servicios del gobierno van a poder llegar hasta aquí. Hasta ahí. Y entonces, porque el problema es que cuando tú tienes un asunto, y le doy un ejemplo, si tú llamas a la policía ahora mismo, y esto me ha pasado y lo he visto, que la gente está, o sea, una señora recientemente llamó a la policía porque estaba maltratando a una mujer frente a ella. Y ella estaba en su carro y vio, saliendo del supermercado, cómo le estaba golpeando el esposo a la esposa. O lo que aparentaba, una pareja, no sabemos si es esposo y esposa. Ella llama a las autoridades y estuvo cerca de 50 minutos al teléfono y nunca llegó una patrulla de la policía. Porque no había una patrulla de la policía. O sea, no llegó un agente de la policía mientras estaba ocurriendo un acto de violencia física contra una mujer en un lugar público. No llegó nunca una autoridad. By the way, se fueron. Nunca sabemos, no supimos si son pareja, si son esposos, no sabemos si ella continúa en un patrón de maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Que, en mi opinión, llegó un momento en que si los servicios que vamos a poder dar son estos, pero hay que darlos bien. Hay que darlos bien dados. Se tiene que llegar una patrulla en 3 a 10 minutos. No puede haber un proceso donde la patrulla no llega, la policía no llega, porque entonces lo que uno hace es que dice, bueno, si me pasa algo a mí, pues yo me voy de aquí. Pues es que si me pasa algo a mí mañana, no va a llegar tampoco la policía. En mi programa de televisión hicimos un ejercicio de ir a los cuarteles de la policía en ciertas áreas y había hasta cuarteles cerrados. O sea que llegamos a las 2 de la mañana a un cuartel de la policía y no estaba ni el retén, ni la gente que se supone que esté dando vueltas, ni la patrulla. Y fue que después nos enteramos que había ocurrido un acto de violencia, un doble asesinato, y la distancia era a 30 y casi 40 minutos, así que cerraron el cuartel y se fueron. O sea, literalmente en ese momento, si ocurría cualquier otra cosa en ese mismo pueblo, no había, y no decimos el pueblo, porque obviamente pues no queremos decirle a los pillos, a los ladrones dónde pueden ir y a la hora, pero es terrible, porque entonces no hacemos nada bien y por tanto la gente va a continuar yéndose. Tú tienes que tener la seguridad de que al menos en un área va a haber un servicio, pero si eso no ocurre, pues uno lo que coge es miedo. Yo por lo menos te puedo decir que a mí eso me dio tanto miedo que me fui al otro día y compré unas croquetas y unas cosas y se las llevé al cuartel más cercano de mi casa. No, mentira, lo hice, pero no lo hice por eso. Pero
Pero, profesor, Sí, el cierre de escuelas, sí. ustedes recientemente lo han estudiado. Es obvio que Puerto Rico tiene que cerrar escuelas porque tenemos la mitad de la población y probablemente menos de la población escolar. Eh, yo recuerdo cuando yo estudiaba, éramos cerca de 680.000 a 700.000 estudiantes. Recuerdo que mi escuela, por ejemplo, superior, yo estudié en la escuela pública, la José Campeche tenía 1.160 estudiantes. Recuerdo ese número exacto porque 1.160, yo era el presidente del Consejo de Estudiantes y yo tenía que decir mucho. Yo soy el que representa a los 1.160 estudiantes de esta escuela y estaba en el comité de disciplina escolar. Siempre el nerdo, ¿verdad? Y entonces, eh, yo estaba en esos grupos y recuerdo que recientemente fui a la escuela y hay menos de 600 estudiantes. O sea, Sí. estamos hablando de wow, o sea, la diferencia es dramática. Pero coge ese ejemplo, ¿verdad? El aspecto que yo creo que hay que traer es el de hacer un plan maestro donde está envuelta la comunidad, los maestros y los otros, gente que tiene interés en que esto se resuelva, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Tú coges ese ejemplo de esa escuela. Obviamente tiene una capacidad extra, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una escuela elemental en el medio del campo, que es el ejemplo. Nosotros descubrimos que 2/3 partes de las escuelas las han cerrado en el campo. ¿Por qué? Por la baja de estudiantes. Y la racionalidad para cerrar esta escuela es el ahorro del gasto económico, que es una racionalidad. No hay estudiantes, ¿por qué vamos a gastar el dinero? Lo que sucede es que si no hay una planificación integral con la comunidad, ¿qué sucede? Esos niños se penalizan de una forma que los niños en los barrios cercanos al llano, ¿verdad? Que están en centros urbanos, las distancias son más cortas, ¿verdad? Entonces se penaliza desproporcionalmente a esas poblaciones. ¿Qué se puede hacer? Una de las soluciones que la gente ha encontrado es crear escuelas Montessori públicas, que es un híbrido, una alianza privada en el sentido la organización sin fines de lucro que participa, pero el gobierno paga los salarios de los empleados, ellos están protegidos, ¿verdad?, por los beneficios y todo lo demás, pero el gobierno es un gobierno de los maestros, que está la comunidad participando. Entonces, ¿qué pasa? La metodología Montessori que esta gente ha descubierto y que se ha expandido muchísimo en Puerto Rico, permite que tú combines grado 1 y 2. Grado 3 y 4, grado 5 y 6. Además, los resultados de esa educación son más eficientes. ¿Por qué no? Entonces la comunidad dice, espérate. Entonces, ¿qué sucede? Que otras cosas las que sucede es que cuando tú abres la escuela Montessori, ahora los padres están dispuestos a viajar de más área. A lo mejor, si tú necesitabas 100 estudiantes pues, y tenías 60, a lo mejor te llega gente de otro lugar. Pero si no te llegan, ¿qué tú vas a hacer con esa planta física? ¿Tú sabes? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, ¿cuál es la población creciente tuyo? Envejeciente. Pues tú tienes que abrir a servicios de educación continua, porque ¿dónde va a salir la fuerza de trabajo? Claro. Piensa, si no van a salir de los jóvenes que van a entrar a la universidad, ¿cómo tú mantienes la economía? ¿Cómo tú sabes del hoyo que está? Pues tú tienes que traer la gente que fueron a colegio y no terminaron, que no se fueron de high school a colegio, tú tienes que traerlos de nuevo, pero no puedes, si estás allá en el campo, no tienes que crear centros de educación a distancia, tienes que crear unas metodologías nuevas, centros de envejecientes, centros de resiliencia. Ese concepto de un centro comunitario de muchos usos, de servir la comunidad, es un uso mejor que vender esa escuela al sector privado. O que cerrarla y dejarla abandonada, como está ocurriendo en la mayoría de los casos. Tenemos que hablar un poco más de las escuelas y de la Universidad de Puerto Rico, pero quiero ahora, mire gente, Alto Grande es un producto bien interesante, porque Alto Grande, yo sé que ustedes conocen el café Alto Grande, que ahorita estábamos tomándolo, pero este es ron Alto Grande. Y Alto Grande, como ustedes saben, es uno de nuestros auspiciadores. Y evidentemente, al usted probar Alto Grande va a saber lo siguiente. Y yo le puedo decir, ¿verdad?, lo bueno que sabe, porque yo lo he probado muchas veces. Pero además de lo bueno que sabe, es un producto que está añejado allá arriba en la zona del cafetal, de la montaña puertorriqueña. Y eso automáticamente le da un sabor muy, muy único. Simultáneamente tiene, yo no sé, es como unas especies que dan un sabor muy particular y muy único, además de que la neblina de la montaña lo añeja de forma distinta. Es bien cremoso, es acompañado de ese balance entre las notas de azúcar morena, café y fruta seca, y este clima tropical le da esa suavidad que lo caracteriza. Así que ese saborcito de madera, cítricos y caramelo con la vainilla aromática, chocolate oscuro y esas suaves notas especiadas le dan un sabor muy particular a el ron Alto Grande. Usted que nos está viendo o escuchando, los que nos ven pues saben que nos damos el palito aquí,
Pero los que nos escuchan sepan que de verdad lo probamos y el ron de verdad sabe bueno. No es chiste, de verdad sabe bien bueno. Y yo que no soy un bebedor le puedo decir que sabe diferente. Pruébenlo y nos van a entender. Salud. Ok, profe. Salud. Antes de terminar, porque ya mismo nos vamos, yo quiero, por si acaso, las croquetas. Sí, confianza, no, todo, estamos mirando. No. Bueno, pues, la idea es. Sí. Profe, yo quiero preguntarle de forma objetiva: ¿hay solución? Usted que trabaja todo el tiempo con estos temas, yo lo escucho a usted proponiendo cosas, pero no pareciera ser que el gobierno tiene esos intereses. Por ejemplo, cuando yo veo que están gastando dinero en cabildeo por estatus, cuando los problemas de Puerto Rico es apremiante, son la mala administración. O sea, Donald Trump está diciendo, mira, aquí hay tanta corrupción que no le voy a dar un peso más. Bueno, pues eso, o sea, si tú administras bien, la estadidad va a llegar o la independencia va a llegar, pero yo veo un problema de administración serio. Y la percepción afuera es de que, o sea, cuando Donald Trump dice, yo no voy a soltarle un peso más a Puerto Rico, porque son muchos corruptos y se los roban, no el pueblo, los políticos, los puertorriqueños son fine people, como dice él. Los puertorriqueños de la diáspora dicen, es verdad, por eso estoy aquí, por eso me mudé, porque precisamente esta gente se lo roba todo, los políticos puertorriqueños. Y eso suena como que no hay mucha solución, que no están pensando en las soluciones, sino pensando en cómo repartir el poco dinero que queda en las arcas del gobierno. ¿Hay solución? Pues claro, hay solución y hay solución que está emergiendo. Mira, te voy a dar el mejor ejemplo que tengo en mente. Para los años 40, en medio de la guerra, Puerto Rico creó una corporación de crear empresas que servían la guerra. La guerra era el momento, la ventana histórica. Y esas empresas generaron empleo urbano de fábrica y acabó la guerra. Y esa gente empezaron a decir, pero ¿por qué vamos a dejar la fábrica? Vamos a ver si podemos usarla para esto, vamos a usarla para lo otro, ¿eh? Y empezaron a hablar de cómo podíamos traer fábricas a que vinieran a establecerse en Puerto Rico. La brillantez de Muñoz Marín y el Partido Popular en aquel entonces fue que dijo, espérate, aquí hay un movimiento social. Muñoz estaba relacionado a la empresa relacionada a la guerra, Bueno. Y dijo, espérate, aquí está mi plataforma. El punto es que ese modelo de desarrollo que después creó toda la industrialización, movió gente del campo a la ciudad aquí y a las ciudades allá en Nueva York y en otras áreas, porque eso fue parte del modelo, sacar la población que llamaban excedente. Pero como quiera que fuera, hubo una época donde esa clase media creció y creció y creció. Creció con parte de los programas federales, de los programas de la guerra, de las becas para los estudiantes, creció por muchas razones. Pero la idea de la fábrica y de ese modelo de industrialización y la creación de las 80 corporaciones públicas que hoy día están más o menos quebradas, ¿verdad? Ese modelo ya pasó, no se va a restituir. Pero el punto es que salió orgánicamente de lo que está pasando. Es decir, coge la vivienda, pues hay grupos que están hablando de rehabilitar la vivienda que se tiene. Hay grupos que están donando el esfuerzo para hacerlo, pero hay una política pública que guíe los recursos para el uso de esa propiedad vacía, para la rehabilitación de los cascos. Hay una conversación y alguna gente está experimentando hacerlo. Coge las escuelas, pues mira, este auge de las escuelas Montessori o de los centros comunitarios de usos múltiples, ¿verdad? Son movimientos intrínsecos a las comunidades nuestras que están surgiendo como modelo de desarrollo económico. Es un modelo, las cooperativas, que antes de la tormenta eran como 800,000 miembros, hoy día tienen más de 1.2 millones de miembros. Han surgido cooperativas de esto, de lo otro, cooperativas de producción que no existían antes, había cooperativas de agricultura, pero ese auge a ese movimiento cívico... Y las cooperativas energéticas, que son el futuro. Tiene una idea en común, la energía, el agua, esos son los problemas que tenemos, y la gente está buscando soluciones de abajo para arriba. Lo quiera este o lo quiera el otro, o lo reconozca Promesa o lo reconozca el otro, eso no importa. Ellos están diciendo, mira, aquí tuvimos tanto tiempo sin luz, hay que buscar energía alternativa, y esta es la forma que lo vamos a hacer. Y han creado comunidades, han creado proyectos individuales. Eso que es orgánico se me parece a mí a ese periódico histórico de la transición de la agricultura a la producción urbana de fábricas en aquel entonces. Y eso se diversificó. Después se trajeron otras industrias.
las farmacéuticas estuvieron relacionadas a la política pública, pero esto que está sucediendo hoy día es orgánico y tiene una idea en común, que es el empresarismo social, cómo la gente, con ideas de negocio, con ideas que tú llamarías capitalistas, pero aplicadas al problema social, empresarismo social, y eso está aprendiendo con movimiento social. Eso te crea una clase de liderato distinta, un liderato que no está atado a los partidos tradicionales, un liderato que sabe que todos los días en Puerto Rico salen 800,000 personas por la mañana a trabajar, 800,000 personas que saben que ellos pueden generar los ingresos para mantener la familia y demás. Es decir, que yo veo un momento histórico donde para mí yo estoy muy optimista porque yo veo ese emerger de esos grupos que están tomando acción en sus manos. ¿Cómo eso se va a manifestar políticamente? Hay que ver. Yo no tengo una bola de cristal, pero lo que yo sí sé es que ese liderato que yo veo ahí, con el cual yo estoy en contacto todo el tiempo, porque yo quiero establecer un puente con la diáspora. Esto no es que yo estoy haciéndolo de gratis aquí. Yo quiero que nosotros en la diáspora, cuando apoyamos a Puerto Rico, lo hagamos de sector cívico a sector cívico. Que trascendemos las divisiones políticas porque las divisiones políticas no nos permiten hacer esa unidad. Entonces, este puente de relaciones humanas que estamos construyendo entre la diáspora y Puerto Rico es con este sector emergente, con esta idea de que nosotros está en nuestras manos, la autogestión nuestra puede cambiar el país. Eso va a resultar en unos jóvenes y otras personas que tienen un liderato que es más independiente y es un liderato por el buen gobierno. Si eso se puede amarrar a un movimiento político, hay que ver, pues yo no, ¿sabes? Yo ya llevo 50 años estudiando la realidad de puertorriqueña y todavía no la entiendo muy bien, especialmente la política, pero yo sí veo, yo estoy muy optimista en el futuro de Puerto Rico, siempre y cuando le echemos agua y fertilizante a ese movimiento de base que está haciendo una diferencia. Pues las escuelas Montessori, si el gobierno le da paso, ahora hay una lista de espera de más de 40, ya hay como 50 organizadas. Si tú le echas agua y fertilizante a ese movimiento, te reforman la educación, la hacen, envuelven la comunidad ¿verdad? Lo que los niños aprenden va a ser mucho mejor, reduce la criminalidad en las comunidades. Es decir, que hay un problema, hay un proceso virtuoso que está emergiendo en las escuelas, en la vivienda, en la reparación de vivienda, en la energía, y todos esos sectores tienen este nuevo liderato, ¿ves? Pero vamos a combatirlo vamos a ayudarlo. Esa es la pregunta. Profesor, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Profesor y jefe, by the way, del Centro de Estudios de Temas de Puerto Rico en Hunter College, que es parte de la Universidad, Sistema Universitario de la Ciudad de Nueva York. Edwin Meléndez, ¿de dónde de Puerto Rico? Yo nací en Fort Brooke, en San Juan, cuando eso existía. Wow. Mi papá estaba en el ejército. Y no, te choteaste ahí. Yo nací en San Juan, en el casco de San Juan, que era una base militar. Ya. Y después crecí en el reparto y Puerto Nuevo y el reparto. Bueno saberlo. Hasta que nos fuimos. Pues, bienvenido siempre aquí. Gracias por la invitación. Esto fue Vota Latino. Tratamos de unir la diáspora puertorriqueña, los temas latinoamericanos en los Estados Unidos y obviamente Puerto Rico, desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Estuvimos en Cafiato y gracias a la gente de Alto Grande por querer nuestro producto, y ahora el profe pues va a meterle mano porque yo no me voy a meter esto solo. Bueno, puedo, pero no voy a hacerlo. Alto Grande, gente, pruébenlo, de verdad es un producto interesantísimo. Llévatelo. Gracias.